Bienvenidos al PR y el periodismo, un espacio para comunicar con sentido. Yo soy Carla Rico y el día de hoy en la conducción me acompaña un gran periodista al que admiro profundamente. Él es Carlos Tomasini. Carlos es licenciado en periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Dentro de su trayectoria se ha especializado en contenidos periodísticos en temas de negocios, tecnología, lifestyle, salud, política, cultura, sociedad, viajes, cultura pop, vida digital. Ha trabajado en medios como Milenio, Chilango, 1-0, Singular, Quién, Expansión, entre muchas otras medios de comunicación. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido al podcast. Hoy vamos a hablar en este episodio de cómo una organización puede prepararse para un momento crítico en donde su reputación está en juego. Me parece pertinente que podamos un poco definir qué es la reputación corporativa y como tal, varios autores lo manejan como el activo intangible más valioso que una empresa puede poseer, ¿no? En palabras simples, es como esa percepción, esa creencia, expectativas que el público alrededor de la empresa tiene. Y a mí me gusta definirlo como que la reputación es eso que los demás dicen de ti cuando no estás presente, cuando no estás en la habitación, ¿no? Entonces, el manejo, como bien dices, efectivo o no efectivo, puede darle la vuelta, hacer un buen aprendizaje o bien sepultar a una organización. Así es, y de repente muchas organizaciones, muchas personas, lo único que tienen propio es su nombre, ¿no? Entonces, si de repente por un error de estos, pueden perder ese nombre, ¿no? Es una cosa bien, bien delicada que hay muchas veces en las que no lo piensan hasta que se ven en medio de un problema, ¿no? Claro, claro, y justo hoy vamos a poner en la mesa de mano de nuestra invitadaza, Luna Ortegón. Ella es publirelacionista de OSLATAM en Colombia. Luna, buenas tardes, bienvenida al podcast. Mis estimados Carla y Carlos, buenas tardes para ustedes. Un gusto saludarlos desde Colombia. De verdad, honradísima de estar con ustedes en este espacio. Gracias por permitirme estar con ustedes en esta tarde. Gracias, Luna. Cuéntale a la audiencia quién es Luna Ortegón, por favor. Bueno, les comento, Luna Ortegón es una relacionista pública con más de 25 años de profesión como tal, ejecutando estrategias de comunicación efectiva para diversas empresas a nivel de Colombia. Siempre me he enfocado en la construcción de relaciones sólidas para los medios de comunicación, relación empresa, medios de comunicación, gestión de crisis, organización de eventos, impulsar marcas como tal. Siempre he sido una comunicadora apasionada, orientada pues a los resultados. Digamos que he hecho de todo un poco. He tenido la oportunidad de trabajar en varios sectores como la música, entretenimiento, política, tecnología. Bueno, por ahí pasan todos. Digamos que eso es un poco de lo que es mi trayectoria laboral, profesional también. Gracias, Luna, por darnos este contexto. Aquí estamos el día de hoy, dos PRs y un periodista, y espero que este debate se arme súper sabroso porque la intención es dejar sembrada una semillita tanto para PRs que actualmente están en el ruedo, como para esos estudiantes que están en camino de serlo. Y sobre todo creo que se ha permeado por ahí una cultura un poco mal entendida sobre lo que es un manejo de crisis y sobre lo que es la reputación. Ya decíamos que es un intangible de los más valiosos que tiene la organización. Entonces, quiero empezar con una pregunta, pues, estratégica, digamos, desde el punto de vista corporativo, y es, ¿qué es lo que se requiere para protegerse de una crisis de reputación corporativa? ¿Qué dirían que es lo que se requiere principalmente? Bueno, yo pienso que para tener una buena reputación de marca es importante, es crucial enfocarse en la calidad de lo que la empresa esté dando como producto como tal, o lo que se está dando al mercado como tal. Digamos, ese servicio, ese producto, que siempre sea algo muy transparente, sea algo muy honesto en cuanto al tema de comunicación, ¿no? Es una gestión, desde luego, proactiva, esa presencia que siempre debe estar ahí,
que incluye desde luego el tema de redes sociales, atención al cliente. Digamos que es todo un número de cosas, pero que todo son piezas de un engranaje, que todas se mueven paralelamente, desde luego van a tener o van a permitir que haya una buena reputación de la marca como tal. Claro. ¿Qué opinas, Carlos? Desde la parte, tú que has estado en ambas caras de la moneda, de pronto te ha tocado ver de primera mano, hay ciertas cuestiones reputacionales de empresas o de personas. ¿En dónde consideras que converge la parte de un PR y un periodista a la hora de manejar o de hablar de temas de reputación y de crisis? Fíjate que ahí son dos mundos, ¿no? O sea, el periodismo de repente, yo siempre he pensado que es malentendido, es que cuando hay una crisis, el periodismo lo que hace es como aborazarse en la crisis, ¿no? O sea, el periodista le encanta, el periodista ama estar sobre la crisis y muchas veces la empresa de repente, en vez de ver un aliado en los medios, pues también ve como un enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que en ningún momento hay una convergencia hasta que en algún momento se ponen de acuerdo ambas cosas, pero suelen ser dos encontrados, suelen ser dos mundos encontrados y es muy difícil que converjan en algún punto. No sé, Luna, ¿tú cómo lo ves? Creo que estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero ahí hay un punto de pronto muy importante y es que muchas veces cuando hay un problema de crisis en una empresa o con un producto, hay algunos medios que digamos, o periodistas, que ya tienen en la mira esas marcas. Entonces ya saben si esa marca realmente es dada a que tenga una buena reputación o definitivamente no tenga una buena reputación. Ujú. Digamos que a mí personalmente me ha sucedido. En alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar un producto donde muchos medios me dijeron, no, definitivamente no va, porque ya se han suscitado varios inconvenientes con la marca. Entonces, digamos que es cierto lo que tú dices, pero también juega como ese papel importante o fundamental de que la marca realmente, o sea, si es la primera vez que tiene un caso de crisis reputacional o si eso ya se volvió como un diario, como si fuera algo Sí. del común, que viene sucediendo a cada rato. Ahí también fíjate que de repente juegan los lugares comunes, ¿no? O sea, de repente un restaurante de fast food, ¿no? El restaurante de fast food es malo porque la comida engorda. Entonces de repente hay una crisis en un restaurante de fast food y es como de, pues la marca lo tiene de repente perdido, aunque no haya hecho nada en realidad la marca, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Un refresco, etcétera, que tienen como, a pesar de que son muy consumidos, tienen como cierto halo negativo, ¿no? Y en cambio hay organizaciones como, no sé, la Cruz Roja, que pues tiene una carta cabal amplia, tiene buena reputación, pero de repente pasa algo y pueden estar en contra, ¿no? Entonces es un mundo además cambiante y que tú no sabes de repente cómo va a reaccionar, ¿no? Yo creo que es ahí donde la empresa debe de tener unos buenos, como se dice técnicamente, unos issues bien marcados para saber qué es lo que va a atajar en algún momento, ¿no? Una Totalmente. especie de manual. Fíjate que Exacto. ahora que lo mencionan, me parece que hay una interrelación, pero no siempre tenemos conciencia de que esto existe. Y bien lo comentaba Carlos, y que desde el punto de vista de una agencia que maneja o previene crisis o reputación, hay ciertos pasos, hay algo que se llama manual de crisis, que ahorita más adelante vamos a preguntarle a Luna cómo hacen y cómo se crea un manual de crisis, pero básicamente creo que hay un momento de verdad, como se dice en marketing, en donde el periodista tiene que priorizar la exclusiva, la verdad, el que traigan la nota, y por este otro lado, el PR tiene que priorizar salvaguardar la integridad del cliente o de un cliente, de una marca, de una empresa, de una figura pública, etcétera. Y ahí por ambas partes hay sumo cuidado, pero por supuesto hay un valor en medio que se llama empatía. ¿Ustedes consideran que hay
empatía cuando se maneja un tema de reputación y de crisis, ya sea en empresa, ya sea en figura pública? Por ahí a Carlos le pasó hace no mucho tiempo una crisis en una agencia de PR que no vamos a mencionar hoy, pero fue una crisis muy sonada de una agencia de PR que creo que es global. Entonces, hay empatía, el valor de la empatía en ambos lados de la moneda, ¿consideran? Bueno, yo siento que debe haber empatía por los dos lados de la moneda. Pienso que si definitivamente eso no lo hay, difícilmente puede haber un mensaje sincero que se pueda brindar para los demás. O sea, yo siento que definitivamente sí debe existir esa empatía. Siento que sí debe ser. Sí, sobre todo que la empatía se debe de trabajar desde antes de la crisis, ¿no? O sea, la marca, la agencia de relaciones públicas, los medios, los periodistas, siempre debe de haber una buena relación, ¿no? Entonces, de repente hay marcas, pues muy soberbias, ¿no? O hablando de gobiernos o de organizaciones que son muy soberbios y no tienen buen contacto con la prensa, ¿no? Como se decía antes, no tenían buena prensa, ¿no? E igual también de repente hay periodistas o medios que son muy golpeadores, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales, pues eso ya no se va tanto a los medios, sino a las personas, ¿no? Entonces, de repente en Twitter, tú puedes generar un sentimiento negativo de una organización, de una empresa, aunque la empresa en general esté bien, ¿no? Pero la apariencia que tiene, fabricado o orgánico, de repente terminan con ella en una red social, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la empatía se trabaja desde antes, se trabaja desde el inicio para que pues tengas una buena relación y una buena imagen como empresa, ¿no? Claro. A mí me surge una duda, Carlos, con esto que acabas de decir, y esto es mucho como para aprender también del mundo del periodismo. ¿Ustedes tienen alguna especie de línea editorial o se crea alguna especie de línea editorial como para decir, bueno, a ver, ya sabemos que esta empresa está cayendo en una crisis, está teniendo una mala respuesta por parte de la cabeza o un producto está mal, ya estamos teniendo la noticia? ¿Hay alguna línea que ustedes no tengan que sobrepasar o siempre es como la noticia primero y me vale? Si esto fuera 1999, te diría que no hay ninguna línea, que todo está basado en la información, que tenemos primero que ir a la fuente y confirmar 2 veces, etcétera. Hoy en día, en 2025, el clickbait y estas cosas han hecho que muchos medios, muchos periodistas se vayan por la libre, ¿no? Y sobre todo lo que va a Internet, ¿no? En Internet lo que importa es cuántos clics tuviste y de repente las personas que están haciendo Internet no tienen necesariamente una formación periodística sólida, no digo que todos, pero muchas veces eso es lo que pasa, y pues se van sin verificar, sin comprobar y se van con la tendencia, ¿no? Con la foto, con la primera versión, etcétera, porque además los medios hoy exigen ser inmediatos, ¿no? Entonces, hoy en día esa línea que yo aprendí en la escuela en los 90, creo que ya no existe del todo. Yo creo que sí se ha perdido un poco por esta cultura del clickbait y de que yo quiero tener a fuerzas la primera nota, ¿no? O sea, nosotros los viejos del periodismo siempre decimos que preferimos perder la nota que echar una mentira, pero si tú te das un clavado en los medios, en las redes sociales, hoy en día mucha gente no le importa y se van ahí, matando gente y, cerrando empresas, etcétera, ¿no? Mm. Sí, entonces Luna, ¿estás de acuerdo con esto que comenta Carlos, que la manera de proteger una reputación corporativa, hacer un manual de crisis, pues también debió haber cambiado, ¿no? ¿Qué consideras que han sido como los cambios más sustanciales que ha habido en esto? Bueno, digamos que para esta época ya hay como un protocolo, ¿no? Ya antes se trabajaba como, ay, hay este problema con este cliente, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? No, ya digamos que hay unas directrices, digamos que nosotros como tal, en la agencia donde yo estoy en este instante, digamos que nosotros ya tenemos unos procesos cuáles debemos seguir. Entonces, digamos, nosotros tenemos que empezar a mirar cuál fue el error que se cometió, hay que empezar a mirar, a plantear cuáles son las potenciales soluciones, hay que involucrar al cliente,
animarlo también, porque en ese momento de crisis, pues digamos que muchos de ellos como que están mirando para todos lados y no saben para dónde agarrar. Entonces hay como que empezar a mirar, a hacer el plan de crisis para mirar, manejar bien esa situación, ser demasiado proactivo con el tema de esa comunicación constante, esa comunicación clara, un lenguaje que también sea propio, que sea eficaz para el momento. ¿Sí me entiendes? O sea, como que digamos, ya tenemos unos protocolos en los que hemos venido evolucionando con los años como tal, trabajándolos, y que digamos, eso nos ayuda a que digamos, a mirar si realmente es un caso de crisis o puede que de pronto, como decimos acá en Colombia, esté empezando la quema, se empiece a ver el humo, pero no es que haya un incendio. Entonces, digamos que eso nos ayuda también como a mirar realmente y tener las partes calmadas, que el cliente esté tranquilo y que nosotros podamos también tener a los medios de comunicación como también tranquilos con el tema, ¿no? Pero pues hay que decirlo muy claro, digamos que hay medios de comunicación donde son, ¿cómo decirlo? Son sabuesos experimentados. Ya saben que si aquí hay una falla, si aquí hay algo que, uy, delicadísimo, vamos a empezar como a empujar. Entonces, digamos que nosotros también tenemos que empezar como a lidiar con ese tema. Pienso que también parte de eso, y es muy importante, es la relación que nosotros, los relacionistas públicos, tengamos también con los colegas, con los medios de comunicación. Que esa es muy importante. Pienso que es importantísimo. Y no sé, Luna, también cómo lo veas. Hoy de repente hay crisis que duran menos tiempo, ¿no? Que de repente puede llegar otro tema y la empuja y ya a lo mejor de repente se olvidó esa crisis y hay más chance de arreglarla como ya fuera del reflector. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Exacto. Miren, yo voy a colocar un ejemplo claro que sucedió hace poco aquí en Colombia. Mejor dicho, o sea, la experiencia me sucedió a mí. Me sucedió a mí porque la persona que falleció en ese accidente fue conductor de nosotros durante muchos años. Hace poco, hace menos de 15 días, hubo por parte del gobierno, digamos que no llegaron a un acuerdo entre campesinos, por así decirlo, no tanto agro, sino por parte de la minería, eran mineros de ciertas poblaciones de Boyacá. ¿Qué sucedió con eso? Los mineros llegaron y se tomaron ciertas poblaciones y empezaron a cerrar las carreteras. Villapinzón, Chocontá, Tunja, entonces los trancones impresionantes. Esa persona de la que les comento, que fue conductor de nosotros, él trabajaba en una empresa muy reconocida de buses y él tenía la ruta Bogotá-Villapinzón. Él salió de Bogotá a las 4 de la mañana con su bus lleno, 40 personas iban con él. Cuando él estaba llegando, carretera Bogotá-Villapinzón, él, digamos que no se percató, porque digamos que eso todavía está en estudio, no se percató de que había el trancón. Cuando él dio un giro de una curva, se encontró con el trancón y de pronto estaba lloviendo, la carretera, de pronto velocidad, él llegó y se estrelló con 3 camiones del Ejército Nacional. Fue un choque múltiple, o sea que el bus estrelló un primer camión, el camión un segundo camión y el segundo camión un tercer camión. De ese choque, desafortunadamente, perdió la vida esa persona de las que yo les estoy hablando. ¿Qué sucedió en ese momento? La empresa como tal sacó un comunicado de prensa a los medios de comunicación diciendo lo que había sucedido, mencionaron el asunto, que todo estaba en investigación, no sé qué dice más,
El Ejército Nacional llegó y sacó su comunicado, colocó que pues que por lo que había sucedido, que habían estado todos en fila pues esperando el paso que le dieran los campesinos para poder avanzar, se suscitó el accidente y el gobierno nacional nunca se pronunció. Era lo que estaba esperando la gente. ¿Por qué la gente estaba esperando eso, mi querido Carlos y mi querida Carla? Porque ellos sabían muy bien de que ellos podían haber llegado a ese punto el día antes, llegar a una negociación y poderse evitar una tragedia como esta. Entonces, ¿a qué viene el punto? De que si, un ejemplo, la empresa de buses está muy bien asesorada de su equipo de medios, supieron manejar muy bien la noticia como tal. El Ejército Nacional la supo manejar en su momento como debía. El gobierno nunca se pronunció. Entonces, ahí está el asunto. Y queda ese sinsabor, porque Claro. todos los colombianos, o digamos, porque eso fue noticia nacional, yo tengo el registro de dónde salió esa noticia, porque salió en todos los medios, no hubo un medio donde no se mencionara ese accidente. La gente decía, bueno, ¿dónde está el gobierno que ni siquiera se pronunció por la vida de una persona que al parecer las pesquisas o la investigación da a entender que lo que él hizo fue que cuando él vio el trancón, él por tratar de salvar la vida de los pasajeros, él prefirió lanzar el vehículo hacia la montaña y que se matara él, pero no fallecieran el resto de los pasajeros. Y así fue. Digamos que dentro del bus hubo lesionados, como 8 personas, como 2 del ejército, pero todos bien. El único que perdió la vida fue él. Entonces, digamos que ahí está el asunto, ¿no? ¿Qué pasó? Obvio, los mismos medios de comunicación se le fueron encima al gobierno. Claro, claro. Y es que, bueno, desde mi perspectiva, una crisis se debe manejar pues con estrategia, pero también con rapidez y con ética. Y de la ética se desprenden pues los valores, que al final eso es lo que hace que se le pueda incluso dar la vuelta a una crisis, ¿no? Exacto. Entonces, ahora que mencionan este ejemplo, que mencionas, Luna, este ejemplo, ¿tú consideras que el manejo de la reputación y la crisis dentro de las empresas privadas y las públicas hay diferencia en el manejo? ¿Una es más difícil que otra? ¿O la metodología es diferente? Yo siento que sí, mi estimada Carla, porque digamos que eh, hay equipos que son muy rápidos para llegar y evolucionar en el momento. Si me entiendes, sucedió esto, ¿no? Vamos a hacer de una vez un plan de crisis, hagamos esto y direccionemos, ¿sí me entiendes? Pero tienen que esperar que hablen con el director, del yo no sé qué, del CISEMAS, para que aprueben el plan de crisis. Y si es así, todo el tiempo que se pierde. Por eso es que siento yo que es importante ser honestos y transparentes, pese a que sea una situación de crisis. Digamos, es muy importante dejar claro qué es lo que está sucediendo, pero se están tomando las cartas sobre el asunto, se están tomando las medidas necesarias, se está haciendo esto para hacer la acción correspondiente. Oye, Luna, y también cómo ves este tema de que hoy en día, no sé, hace unos años, pues te tenías que esperar a la conferencia de prensa, convocabas, llegabas, dabas el parte de la crisis y demás, y hoy en día, pues muchos ya no hacen contacto de prensa y solamente publican en redes sociales, ¿no? Hacen un comunicado y aparece ahí. ¿Qué opinas de eso que hoy estas posturas que hoy se están haciendo? O sea, que de repente ya se ahorraron la conferencia de prensa, ya se ahorraron las preguntas y todo es una serie de comunicados a través de Twitter o de Instagram. Es que, mi estimado Carlos, yo siento que a la prensa como tal se le ha coartado un poco el hecho de expresión como tal. ¿Por qué? Porque si uno hace una rueda de prensa, expone el asunto y hace una serie de preguntas a las cuales la marca o el producto o la empresa o la persona en cuestión está obligada a responder.
Entonces, digamos, muchos de los colegas y de los medios ya no asisten a eso porque dicen, pero ¿para qué vamos si no nos van a responder ni una sola pregunta? Solamente para que hablen ellos y nosotros nos traigamos el material, listo, llegamos y lo ponemos. No, pero nosotros queremos. Entonces, yo siento que han coartado tanto a los periodistas como tal, que digamos que ya los mismos periodistas dicen, ¿para qué vamos? Entonces que nos manden el comunicado y lo publicamos y ya, y miramos entonces de dónde más hay información y nos colgamos de este medio, nos colgamos de esta persona, o más bien entrevistemos a esta otra persona y así sacamos la noticia. Pero yo siento que esas ruedas de prensa, aún así, deberían todavía realizarse, pero se han perdido. Se han perdido porque le han dado fuerza a otros espacios. Digamos que ya se envía el boletín de prensa, digamos, para que el periodista no tenga que trasladarse, el manejo de las redes sociales. Ya hay otras fuentes informativas, mi estimado Carlos. Entonces, ya eso como que está pasando a un segundo plano, pero yo siento que aún así eso hace falta. Deberíamos volver como a eso, ¿no? Pero tengo colegas que me dicen, ay, no, usted ya es de la vieja guardia, usted ya está muy vieja para que diga eso. Bueno, sí, puedo estar, sí, ya estoy viejita, yo ya tengo, aquí donde me ven, yo ya tengo mis buenos años, pero pese a eso siento que eso todavía falta. Y sabes que también como el irrespeto que se le ha tenido a los medios también. Yo desde luego amo mis marcas, trabajo para ellas con todo el amor y el profesionalismo del mundo, pero tengo clarísimo que mi relación debe ser fiel con mis colegas periodistas, porque yo hoy tengo esta marca, pero puede que mañana ya no la tenga. Puedo tener esta otra marca. Y si yo termino mal con mis periodistas, después de que trabajé esta marca, cuando voy a tocar la puerta con esta otra marca, me van a decir, no, mi Luna querida, qué pena contigo. La patadita te la damos. Entonces, yo soy el que siempre quiero tener esa relación de empatía y de respeto con mis colegas, siempre. Sí, pues es que no somos enemigos, a veces parece que fuéramos un poco antagónicos Claro. y la verdad es que tenemos un tronco común y la parte social en las venas ambos como tronco común y creo que es por eso que el PR y el periodismo es ese espacio que busca justamente unir ambas profesiones, que nos llevemos mucho mejor. Pero claro, en medio también están las marcas y la noticia. Y ahí un poco nos peleamos en esa disyuntiva a veces, ¿no? Sí. Oye, pero hay que posicionar este mensaje. Oye, pero es que esto no es noticia, no lo puedo poner. Entonces, ahí entra un tema y como PRs, ¿cómo le podemos a veces hacer notar a las marcas que si bien la reputación o gestionar una buena reputación no le va a dar ventas directas? Es como, yo lo llamo como los seguros, que a veces nos duele un montón comprar un seguro de gastos médicos o lo que sea, pero cuando lo necesitamos y no lo tenemos, bueno, nos arrepentimos mucho, ¿no? Entonces, así veo un poco que las empresas a veces no quieren invertir en la gestión del manejo reputacional o de la comunicación en general, de las relaciones públicas. ¿Cómo se le explica, Luna, a una empresa, oye, esto, si bien no te va a dar la venta directa, pero te puede llevar o a la quiebra o a sepultarte como marca o como imagen personal? Pues mi estimada Carla, así tal cual lo acabas de mencionar, hacemos nosotros. Porque hacemos mal nosotros decir cosas que no son cuando también son contraproducentes como nosotros, para nosotros como agencia. Porque es que nosotros somos los que estamos haciendo la estrategia, el plan de crisis y todo lo demás, y somos los que le estamos poniendo el pecho a los medios. Y si me entiendes, o sea, necesariamente hay que hablarle con la verdad al cliente, decirle, mira, las opciones son estas, te pongo las cartas sobre la mesa, ya, tú decides. Prefiero serte honesto, honesta, y decirte cómo son las cosas, así sea el cliente más obtuso y más necio, porque creo que todos hemos tenido una marca, un cliente necio, pero así sea el más necio, así sea dándose contra las paredes, tiene que entender, o entendió a las malas.
Totalmente, totalmente. Y bueno, al final en Latinoamérica compartimos un poco esta visión, ¿no? Sentimental de decir, no, pues yo lo puedo manejar o yo puedo, no sé, hacer que mi reputación crezca, etcétera. Pero ahí ¿cómo le pudiéramos hacer como gremio periodístico y de comunicación, relaciones públicas para llegar a un mejor entendimiento? Es decir, no podemos, y nosotros no nos dedicamos a vender ni a posicionar marcas, a veces cometemos ciertos errores y lo tengo que aceptar ante los periodistas que de pronto nos dicen, oye, vete a publicidad, paga tu pauta, ¿no? Ahí es un grave error, pero ¿cómo le pudiéramos hacer como ahora sí que consejos para poder llegar a buen puerto y manejar de una mejor manera los mensajes? Porque estamos hablando de que la reputación se previene, se planea, es algo sistematizado. Y cuando se llega a una crisis, bueno, es porque de preferencia ya hiciste un trabajo previo, pero ¿cómo podemos llegar y trabajar juntos, en conjunto, para prevenir una crisis reputacional? Estás en el podcast El PR y el Periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, no sé, yo siento que eso hace parte de las estrategias que tengamos nosotros como relacionistas públicos y manejemos como tal en nuestras agencias. Yo lo digo por mí, por mi experiencia de tantos años. Yo lo que hago es, yo trato de no quemar los medios. Es decir, si yo tengo una marca ahorita que es, no sé, voy a decir, de tecnología, y tengo otra marca que es de entretenimiento. Yo lo que hago es, hay medios que nosotros ya sabemos cuáles están mapeados para tecnología, cuáles son de entretenimiento, pero hay algunos otros medios que comparten la misma directriz, que son medios nacionales, medios regionales, que tienen esa sección de tecnología, tienen esa sección de entretenimiento, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es que si para estos medios, perdón, para esta cuenta de tecnología, manejo estos medios, no toco esos mismos medios para esta cuenta de entretenimiento. ¿Por qué? Porque es que es muy tedioso uno estar todos los días con el periodista, o dime si no te ha pasado, Carlos, ¿qué tal yo todos los días? Mi estimado Carlos, buenos días. Imagínate que tengo en este momento el mejor lanzamiento del aplicativo de la marca, no sé qué. Bueno, Luna, mándame la información. Listo, Carlos, ya te la comparto. Al día siguiente, mi estimado Carlos, imagínate que tengo el más reciente lanzamiento del parque de diversiones que llegó en este momento a México, no sé qué. Tú me vas a decir, Luna, o sea, cierto que aquí somos multifuente o aquí otros periodistas, pero no nos quemes así. Digamos que yo trato de ser un poco más estratega, pero sin que una cuenta o la otra pierdan el valor de los medios, que cada una de las cuentas tenga sus buenos medios tier one, que sean televisivos, que sean impresos, que sean radiales. O sea, yo trato como de jugar con ellos. Cuestión de que si yo veo que, un ejemplo, bueno, en mi cuenta de tecnología ya me publicó para Colombia, ¿no? Cito los medios. El Tiempo, ¿sí me entiendes? Entonces, más adelante vamos a hacer un ejemplo, El Tiempo con mi otra cuenta de entretenimiento. O sea, trato de manejarlo de la mejor manera, porque siento que coger a los periodistas y a cada rato empezar a enceguecerlos con tanta información, ya lo último definitivamente, a uno mismo se cierra las puertas. Hay que empezar a hacer estrategias con eso, mi estimada Carla. Y eso es de uno cómo maneje sus relaciones con los periodistas. No sé, de pronto, Carlos, estoy diciendo algo que no es, tú me dirás lo contrario, de pronto estoy diciendo algo que no es, pero siento que esa sería como la mejor manera. No, tienes toda la razón. Y también otra cosa que digo, a mí me ha tocado vivirlo los últimos, que serán 15 años, es que yo me quedé sin medio.
¿no? O sea, yo antes, durante 10 años era, oye, yo soy Carlos Tomasini del periódico Reforma y eso me abría 20,000 puertas, ¿no? Entonces, de repente empiezo a freelancear, como muchos colegas hoy en día, sobreviven ante que los medios están cada vez más pequeños, muchos cierran, o hay muchos colegas que son su propio medio. También del lado de las PR, yo creo que han tenido que aprender a trabajar más que con medios, a trabajar con personas, con nombres, ¿no? Entonces, mucho de este tema de la reputación y de la relación se tiene que hacer también con personas. ¿Por qué? Porque hoy en día en una redacción, un mismo periodista te cubre 63,000 fuentes el mismo día y pues más o menos ubica quién lleva qué agencia lleva qué o quién es el director de información de tal oficina de gobierno, etcétera. Antes, igual no nos vayamos muy lejos, hace unos 10 años todavía, pues un reportero podía estar especializado en una sola fuente y hoy en día ves al reportero yendo en la mañana a una cosa de tecnología, en la tarde cubriendo algo social y en la noche haciendo algo de gastronomía, ¿no? Entonces, las agencias tienen que empezar también a construir relaciones con las personas, ¿no? No tanto con el medio, porque además en el medio, pues las personas rotan tanto hoy en día que tú no sabes con quién vas a contactar, ¿no? Entonces, si de repente tienes una crisis, pues la persona con la que vas a contactar en el medio no es necesariamente la persona que lleva muchos años conociendo a la empresa, ¿no? Entonces, eso también se ha vuelto muy complejo hoy en día, ¿no? Y ya no hablemos si te metes con influencers y todo este tipo de youtubers y demás. Ha cambiado mucho y déjame decirte que una de las cosas que como PRs creo que nos ha costado más trabajo es justo adaptarnos a, pues, como a que nuestras bases de datos van a cambiar casi todos los días. O Sí, que sea, cada 8 días tienes que estarlas actualizando, ¿estás ¿no? de acuerdo? Y gracias a LinkedIn, porque en LinkedIn es donde nos estamos enterando mucho de todo esto y tienes toda la razón y es una de las cosas que también nosotros como PRs tenemos que sensibilizar a los clientes de, oye, no quieras estar todo el tiempo en la revista número uno, en el periódico número uno, en la tele número uno, porque hoy en día ha cambiado tanto, quizá tu nicho no está ahí. Y en el nicho en el que estás es donde se construye tu reputación y es donde al final cuando ojalá que no llegues a necesitarlo en un tema de crisis, ese medio o esa persona o ese periodista en el nicho en el que te toca es el que te va a rescatar, vamos a decirlo de esta manera. Pero bueno, creo que sí es una labor por ahí de sensibilización. También lo digo mucho y es que hay muchos jóvenes que de pronto los empujan al ruedo y no saben a lo mejor ni para dónde moverse, tienen medios que ya cambiaron como 3 veces de empresa y le siguen Sí, mandando información, sí. ¿sabes? Como de estas cosas. No lo justifico de ninguna manera, pero sí es una de las problemáticas más fuertes a los que nos enfrentamos como PR. De pronto yo veo a medios molestos decir, oye, pues conóceme, oye, pues es que no sabes ni en qué estoy, no sé qué. Perdón, tengo 300 medios a los que les tengo que hablar hoy, ¿no? O sea, Sí. ahí hay un poquito de ambas partes, creo yo, y me parece que esto que acaba de decir Luna, de no quemarlo de esa manera coloquial, creo que es una gran forma de verlo, de analizarlo, tanto de ambos lados, ¿no? Y hay mucho que aprender de este buen manejo, porque, ojo aquí, la reputación sí, estamos hablando del medio a lo mejor como periodista para el que trabajamos, la empresa o agencia para la que trabajamos, pero también hablamos de reputación personal. Hoy en día todos somos una marca, todo lo que hacemos representa una marca, entonces nuestra reputación como periodistas y como PRs también está en juego y ha estado en juego muy importante, ¿no? Por ahí, Carlos, me gustaría que platicaras un poquito tu experiencia también con esta crisis a grandes rasgos, sin mencionar nombres ni nada, para no meternos, pero en un sentido de aprendizaje, ¿no? De poder decir, oye, hasta el mejor cazador se le va la liebre. ¿Cómo viviste esta experiencia un poco de una crisis en una agencia de PR? También un poco increpando por lo que te pasó, que tú estás como medio independiente desde hace mucho y te leen muchas más personas que a lo mejor los que leen el Universal o el Reforma. Ya el otro día una amiga me decía
que alguien le había preguntado por mí, entonces fueron a un Sanborns y agarró 2 revistas y dijo, mira, aquí está él, ¿no? Entonces ahí estás un poco más en más lados, ¿no? Mira, yo llevo muchos años trabajando de independiente, estaré cumpliendo, fue desde 2012, el verano del 2012, ahí ya son unos buenos añitos, algunos 13 años más o menos, trabajando como periodista independiente. Entonces, pues, como quiera que sea, pues yo me llevo mucho con las agencias, a mí me gusta mucho trabajar con las agencias, a mí me ahorra mucho trabajo de gestión, trabajar con las agencias, entonces las agencias me conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Yo trato de estar siempre, de llevármela bien con ellos. Entonces ahora a fin de año, el año pasado, de repente alguien me manda en mi WhatsApp una captura de pantalla. Un día antes, justamente en esto de la relación con los medios, me habían mandado un obsequio de Navidad. Lo recibí, hice un reel en Instagram. Ah, mira, lo recibí, qué padre esta talla, ¿no? Entonces a los 2 días me mandan una captura de pantalla de una jefa de una agencia grande, importante, que por qué me habían regalado algo a mí si yo no era, pues yo no era periodista, yo era, pues ahora sí que casi un ayudante, como decimos en México, un chalán, ¿no? Y pues yo no, pues no tenían que tener relación conmigo, ¿no? Yo, pues, la verdad, no me molestó, sí me molestó, pero dije, bueno, ya entonces puse un tweet muy inocente de que me había llegado esto y me dijeron esto. No nombres, nada, ¿no? Entré a un evento y a las 2 horas que salí ya había con nombres, quién había sido, más capturas de pantalla y demás, y eso estalló, ¿no? Entonces, hubo comunicación de parte de esta persona conmigo directamente primero, sin ofrecer disculpas ni nada, sino explicando que había sido un problema interno. De la No VP, dije ¿no? nada. Sí, o sea, que así me manda un mensaje por WhatsApp, o sea, no me llamó nada, un mensaje por WhatsApp diciendo que eso había sido una filtración interna, ¿no? Pero sin ofrecer disculpas, ni, oye, fue un malentendido, nada, ¿no? Perfecto. No dije nada. El tema siguió, ella lo publicó. Oye, ella publicó por ahí en alguna de las redes donde esto ya estaba caminando, esto fue un error interno, tal, se le fueron peor a la yugular, o sea, todo pasó, os digo, se detonó por mí, pero yo nada más lo estaba viendo ahí cómo estaban ahí, matándose entre ellos, y pues esta persona nunca aceptó el error, todas las agencias, periodistas, todos ahí metidos, y fue hasta que esta es una empresa transnacional, la persona, el presidente global de la agencia me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome, oye, hablemos, no sé qué. Yo, mira, no voy a hablar porque no tengo nada que hablar, pasó esto, tú ya viste todo lo que pasó, es un problema interno, ¿no? Entonces, a ese grado estalló y todo el mundo se enteró, fue muy chistoso porque todo diciembre, en las reuniones estas de fin de año y en los eventos y demás, era una materia de conversación, ¿no? Pero es esa relación que debes de tener con los periodistas, ese respeto que deben tener con los periodistas y que también nosotros debemos tener con los publicacionistas, ¿no? Yo de repente en algún tiempo caía también mucho en eso de decir, oye, pues es que la agencia me manda este boletín, oye, pues es que la agencia no me peló y pues caí en cuenta de que estaba yo haciendo mal, ¿no? De que somos un equipo y de que todos debemos de trabajar unidos, ¿no? Y pues así crisis reputacionales de personas me han pasado hasta por mi trabajo, ¿no? Alguna vez en una conferencia del presidente también, ¿no? O sea, por hacer una pregunta que debía de hacer, hoy en día puede ser atacado por puras redes sociales, ¿no? Y te tienen 24 horas en aspas por pura red social, ¿no? Entonces, sí, hoy en día, no solamente las marcas y no solamente las agencias, sino también el periodista, el reportero, no el medio precisamente, sino el reportero, el periodista, también también debe de empezar a cuidar esa reputación y ese manejo de marca, esa marca personal que también hoy en día debemos nosotros de pensar en ella, ¿no? Sobre todo los que vivimos de nuestro nombre y de lo que, pues de lo que haces, ¿no? Que no tienes el apellido de la empresa.
Claro, claro. El ejemplo que pones, Carlos, es el claro ejemplo de que a cualquiera nos debe de pasar. Se supone que una agencia de PR serían los que menos podrían caer en una crisis porque conocen cómo se lleva una crisis, porque deberíamos tener un manual de crisis, porque deberíamos de sabernos todos esos recovecos y aún así sucedió. Por eso Sí. quise traer este caso a la No, mesa. y lo irónico es que en la descripción de esta persona decía que era especialista en crisis, ¿no? El manejo Entonces, de crisis, claro. manejo de crisis, ¿no? Y Muy bueno, bien. además, yo que estuve viendo los comentarios, porque la verdad es que todo el tiempo se aprende, y ahorita que quisiera que habláramos un poquito de los aprendizajes también, pero dentro de todos los comentarios empezaron a hablar y a decir mucho sobre esta agencia y sobre esta persona y ya permeó no solo el nombre de la empresa, sino el nombre de la VP o la directora de Latinoamérica y todos los colaboradores de México, es decir, Exacto. todos los comentarios y toda la crisis cayó en cascada en toda la empresa, en toda la agencia de relaciones públicas, hay que decirlo. Entonces, ahí es donde podemos ver un poquito el alcance de no manejarlo bien, de no prevenirlo, de no cuidarlo, de no manejarlo bien. Y pues al final ese cierre o ese después de una crisis, creo que también dice mucho de si te sepultas o te recuperas y le das la vuelta, ¿no? En este caso, ¿qué se puede aprender de las crisis a nivel PR y a nivel periodismo? ¿Qué es lo que consideran que se puede aprender de estas cosas? ¿Cómo podemos darle la vuelta? Mira, ahí tocaste un punto primordial. Afectó a toda la gente, ¿no? O sea, yo no tengo problemas con la agencia, con las cuentas y con la gente que trabaja ahí, ¿no? De hecho, cuando pasaron unos meses, despidieron a esta persona y lo primero que pasó fue que yo me reuní con estas personas, con la agencia, ¿no? ¿Sabes? Nos fuimos a tomar un café y sabes que yo no tengo broncas con ustedes no tienen broncas conmigo, ¿no? Entonces, creo que un aprendizaje importante es que las personas que trabajan en las organizaciones también deben de estar cuidando su imagen personal y cuidando la reputación de la empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú trabajas para una empresa, tú tienes sobre tus hombros la reputación de tu organización, ¿no, Luna? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Carlos. Es importante que proteger la reputación de la empresa, proteger esa narrativa, mantener esa confianza en los diferentes públicos es realmente importante. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, Luna, ya como yéndonos a estas mejores prácticas y un poco también para que el gremio periodístico pueda sensibilizarse respecto a lo que nos toca hacer para el prevenir una crisis, a grandes rasgos, ¿cómo dirías que se construye un manual de crisis? O digo, tiene diferentes nombres en diferentes países y en las industrias, pero en general lo conocimos, o yo lo conocí también, dijera Carlos, en los 90 en la escuela, como manual de crisis, como tal, ¿no? Y creo que hay preceptos básicos y valores básicos que deben de mantenerse. Hoy en día, ¿cómo le dirías tanto a empresas que están pensando en, yo creo que no lo necesito, cómo construir un documento que no solo se quede ahí en el archivo muerto, sino que se lleve a la práctica todos los días? Bueno, digamos que hay unos parámetros que creo que ya los conocemos nosotros, pues digamos tú y yo, Carla, que hemos trabajado para algunas empresas desde las agencias, ya hay como unos parámetros establecidos, que identificar los riesgos, vulnerabilidades, definir el nivel de crisis, formar un comité de crisis, elaborar mensajes claves, digamos que eso nosotros ya lo tenemos claro, pero puede que de pronto las nuevas generaciones no lo tengan un poco como tan claros los conceptos, ¿no? Pero sí es bueno que ellos sepan que sí hay unos parámetros para que nosotros creamos un manual de crisis. Es muy importante. Y siento que antes más que eso es la dirección que se le dé a la estrategia que se vaya a manejar. O sea, eso es lo más importante en el momento. O sea, cómo direccionarla, cómo abordarla, cómo llegarle a la empresa, cómo llegarle al medio, no dejar un solo cabo suelto, que todo ese engranaje gire en torno a que esa crisis o definitivamente se conjure, se acabe
o definitivamente, o sea, como que hubo el humo, pero como que le cayó agua y se apagó. Entonces, digamos que es como lo más importante, ¿no? Yo siento que esa estrategia es lo que realmente hace que ese caso de crisis pueda llegar a un buen acuerdo, siempre y cuando haya muy buenas relaciones entre todas las partes, ¿no? Porque con una sola parte que sea obtusa, que tenga ese negativismo, que de pronto diga, no, no lo vamos a lograr, no se van a dar las cosas, difícilmente. Yo siento que para todos los procesos siempre hay que tener actitud, siempre hay que darle esa buena energía, por más de lo que sea, o sea, siempre hay que impregnar eso en todos los procesos y más cuando es un tema de crisis, indiscutiblemente. Claro, claro. Y también los medios tienen crisis, por supuesto. También los medios pasan y han pasado por muchas crisis, ¿no, Carlos? Sí, el fake news o que de repente se les, como se dice en el ámbito periodístico, se les va la nota o se la vuelan, ¿no? Entonces de repente a lo mejor ellos pueden dar por hecho algo que super comprobaron y a la mera hora no era cierto, ¿no? Una persona que yo admiro mucho, un periodista, nos decía una vez, cuando yo entré a trabajar a un periódico por primera vez, entonces nos comentaba que él alguna vez fue a un pueblo donde hubo un linchamiento y vio una persona muerta, ¿no? Entonces él reportó en la nota que se había muerto, tal, 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 y al otro día le hablan por teléfono y le dicen que esa persona no estaba muerta. Dice, bueno, yo lo vi, yo estaba tirado, no, pues está en el hospital, ¿no? Entonces dice que él fue al hospital, que lo vio, dice, pues faltaba un soplido para que se muriera, pero estaba vivo, ¿no? Entonces, lo que él estaba haciendo estaba reportando una noticia falsa, ¿no? Porque él vio una persona muerta, la reportó como muerta, resultó que no estaba muerta, ¿no? Entonces, él nos decía que si estábamos en un caso similar, fuéramos y casi le pegáramos para ver para comprobarlo, ¿no? Entonces, los medios hoy en día están todavía en más riesgo con esta velocidad y con la falta de profesionalismo que hay en los medios de tener este tipo de crisis, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? De repente se sueltan la fake news y va y lo pierdes, o algún periodista. Recordamos aquí en 2017 en el terremoto, una reportera que estaba reporteando en vivo en una escuela que se cayó, estaba reporteando de supuestamente una niña que estaba viva abajo de los escombros y al final resultó que era falso, ¿no? Pero no es que ella se haya inventado la noticia, a ella le estaban pasando la información y ella la estaba reporteando, ya estaba reportando, su fuente era el ejército que estaba en el lugar, y ella lo estaba reportando y al final resultó falso, y pues el sentir de la gente es que había mentido el medio y había mentido ella, ¿no? Pero Y pues el lo que le medio más falló, importante, la televisora más importante del país. la número uno, ¿no? Y Les ella es hago una conductora un importante, ¿no? paréntesis, mi estimado Carlos, también muy importante, o sea, algo bastante delicado para un medio cuando tienen que hacer alguna, ay, Dios mío, se me olvidó la palabra. Un Eh, desmentido. sí, sí, claro, Sí, sí, cuando sí, es tienen terrible el desmentido, ¿no? Y además, digo, aquí por legislación, si tú metes una noticia falsa, tú le debes de dar el mismo, es algo casi global, ¿no? Tú le tienes que dar el mismo espacio sí, al desmentido al siguiente claro. día o en el mismo Ustedes lugar, les ¿no? dicen Entonces, allá es mentido, nosotros le decimos acá rectificar, que el mío ujú. tenga que rectificar. Sí, La no, es famosa fe de terrible. ratas. Sí, 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 y son de esas cosas que en el medio dices, chin, o sea, a mí alguna vez me pasó y es como extraer el cono de la vergüenza, ¿no? O sea, es así Ándale, de claro. chin, ¿no? O sea, eres el señalado porque por no verificar doble, publicaste algo que no era cierto. A mí me pasó, yo tenía un suplemento mensual y una nota, una entrevista con un personaje no apareció en noviembre, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Voy a guardar la nota y la voy a meter en diciembre.
Entonces a mí se me hizo fácil meterla en diciembre y en enero me hablan por teléfono que esa persona andaba diciendo que tenía un puesto que ya no tenía porque había aparecido en el periódico, ¿no? Entonces era así, yo no verifiqué que cuando lo publiqué esa persona ya no trabajaba en ese puesto, pero esa persona estaba buscando hacer un negocio porque en el periódico decía que él todavía estaba en ese puesto, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es así de chino y queda señalado porque dice, se me fue ese pequeño detalle, ¿no? Y hoy en día con las redes es así de chin, o sea, le das un clic y ya se vio en todos lados, ¿no? Porque lo que está en internet se queda en internet, ¿no? Así parece que es como que lo borras y ya, pero no es cierto, ¿no? Siempre hay una captura, siempre hay un rastro que se queda. Entonces, sí, estos riesgos de las crisis de los medios y que hemos visto muchas, es terrible, ¿no? Y sobre todo, te digo, es ese rollo como de vergüenza que prevalece, ¿no? Sí, ahí te juegas la reputación y te quemas dentro de tu gremio y te Sí. quemas hacia la sociedad que a lo mejor te sigue y confía en ti. Es una doble quemada, ¿no? Te dejan de creer y lo que tú tienes como medio y como periodista es tu credibilidad, ¿no? Que de por sí hoy ya la credibilidad del periodismo está grave, ¿no? Y también de los PRs, y por eso creo que este podcast puede reivindicar un poquito todo eso, no generalizar, de pronto se tiende a eso, a decir todos los PRs, todos los periodistas, pero creo que eso es lo que queremos acá dejar. Y pues bueno, me gustaría muchísimo para ir cerrando un poquito este episodio, que pudiéramos darle o dejarle luna a los, pues a todos los PRs, comunicólogos. Por ahí sé que ustedes en Colombia no tienen como tal la carrera de PR, sino que empiezan como periodistas. Es diferente acá en México. Acá en México tenemos más o menos unos 15 años con la carrera de relaciones públicas como tal. Espero que siga evolucionando, pero al final tenemos este tronco común y creo que hay chavos que buscan hacer la diferencia, ya sea, como le dicen acá en México, que me acabo de enterar, al lado oscuro, los periodistas que se pasan a PR, me acabo de enterar que dicen que se pasan al lado oscuro, es como un sarcasmo. ¿Qué le pudiéramos decir a los jóvenes que están buscando entrar a este mundo de la comunicación en general? Sobre todo porque la bienhechez, como yo le llamo, el tener buenas prácticas personales y profesionales, tener buenas prácticas no es de una sola profesión, debería ser de todas las profesiones, pero estamos jugándonos intangibles muy valiosos, como el que hablamos el día de hoy, la reputación, la credibilidad de la que hablaba también Carlos. ¿Qué le pudiéramos decir a estos jóvenes que están en la carrera o que están empezando en la comunicación para que tengan estas buenas prácticas, que cuiden esa reputación personal, la de su empresa, por supuesto la de sus clientes, y no cometan estos errores básicos que ya vimos que puede cometer hasta una VP de una agencia de relaciones públicas? Bueno, yo siento que yo les puedo recomendar a estas nuevas generaciones que siempre sean transparentes y honestos con la comunicación. Yo siento que esa es la base de todo. Desde que uno sea honesto y siempre, digamos, haga uno énfasis en esa honestidad, en esa responsabilidad de comunicar bien lo que queremos decir, digamos que eso es lo que hace como importante y le da valor a esta profesión como tan linda, ¿no? Porque ya digamos que los que somos antiguos relacionistas públicos, hacemos esta labor y la ejercemos como se dice, porque hemos sido transparentes, honestos, tenemos un nombre, hemos posicionado una marca personal, tenemos buenas prácticas con lo que hacemos a diario. Muchos de los relacionistas públicos en este momento buscan es darse a conocer, ay mira que me conozcas a mí, que es que yo tengo nombre, yo tengo posicionamiento, yo no sé qué, yo sí sé más, ¿sí me entiendes? Es como el que es presentador en un noticiero. Entonces, digamos, a mí, ¿qué me interesa? Yo, pues, antes era, no, la niña bonita para que presentara, no, ahorita es la niña bonita que tiene que estudiar para que presente, porque no importa solamente el paquete, o sea, no es el paquete completo. Entonces, es exactamente lo mismo. Darle mucho, o sea, hacer valer esta profesión como tal, porque hasta el momento
yo creo que tú misma lo puedes decir, mi estimada Carla. Tenemos personas que nos preguntan a nosotros, y bueno, ¿qué hace un relacionista público? Y por más de que uno trate de explicar a la persona no entiende. Ah, eso es como ser el periodista, ¿cierto? Ah, no, eso es ser como el diseñador gráfico. No, eso es como ser el mismo publicista, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que empezar a encaminar lo que es nuestra profesión, darle ese valor y ese respeto. Yo pienso que de ahí en adelante es que nosotros vamos a que esta generación de nuevos relacionistas públicos hagan una buena labor para empresas, para sectores públicos, comercio, industrial. Digamos que de ahí parte todo. Siempre la honestidad y la transparencia en la comunicación. De ahí parte todo. Muchas gracias, Luna, por tenerte acá, por regalarnos todos estos pues comentarios, toda esta trayectoria que tú has tenido a nivel LATAM, porque a pesar que estás en Colombia, bueno, has operado también IOS LATAM a nivel, en muchos países, digamos, incluyendo México. Y bueno, Carlos, ¿cómo ves si despedimos a la invitada de hoy? No, pues muchísimas gracias, Luna. Creo que hemos aprendido también mucho y que vemos que estas prácticas no tienen fronteras, ¿no? Que ahora sí que todos padecemos del mismo dolor y tenemos y disfrutamos de las mismas cosas. Entonces, pues bueno, fue un placer poder platicar contigo y pues que también gracias a la tecnología podemos borrar fronteras y ver que literalmente en todos los aspectos hablamos el mismo idioma. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en este espacio. Al contrario, quien está agradecida soy yo de que ustedes me han brindado este espacio tan lindo, tan lleno de buena energía, hablar sin tapujos, hablar como realmente uno quiere conversar. Gracias, mis estimados, de verdad. Gracias a los dos, los abrazo desde la distancia y bueno, que no sea ni la primera ni la última vez. Ojalá Por me sigan favor. teniendo en cuenta para una próxima. Y ya sabes, mi estimado Carlos, me voy a volver intensa contigo en adelante. No, mentira, mentira, mentira. Va. No quiero Luna por acá en México. Oye, Luna, pues regálanos tus redes sociales, las redes sociales de Oslatam para que lo sigamos. Claro que sí, la agencia como tal nos pueden encontrar como Relaciones Públicas OS Latam. Y mis redes personales siempre me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn como Luna Ortega. Así, soy Luna Ortega. Muchas gracias, Luna. Te agradecemos mucho por acá. Y bueno, Carlos, ¿con qué te quedas de este gran episodio, de este temazo que tiene muchísimo de dónde cortar? Como dice Luna, espero que no sea la primera vez. Sí, que de repente son estas cosas que no piensas, ¿no? Digo, que lo pones, hacías muy bien la analogía del seguro. Pues si tú no contratas un seguro, por ejemplo, cuando viajas, y de repente estás ante una emergencia, dices, chin, ¿por qué no lo hice antes? En la reputación hay que pensarlo igual, ¿no? La reputación, la crisis y demás, siempre es importante tenerlo en cuenta y pues por ahí decía ahí un sabio que te tienes que imaginar los peores escenarios para que el que viva sea el mejor, ¿no? Entonces creo que en esto de la reputación, y eso es lo que me queda claro, en todas partes tenemos que estar pendientes de saber qué es lo que nos puede pasar para saber cómo reaccionar en el momento, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hoy entendimos que una crisis se puede transformar o puedes transformarla hacia una evolución, incluso hacia un renacimiento, siempre y cuando pues puedas manejarla de manera efectiva, ¿no? A mí me Y que queda te como deja un aprendizaje además, ¿no? exacto, justo. Ese aprendizaje de poder decir, ok, ¿cómo puedo convertirlo en una oportunidad, ¿no? Para demostrar liderazgo, para demostrar humanidad, para demostrar cosas con las que hoy el consumidor se conecta. Hoy el consumidor no se conecta con discursos bonitos nada más, se conecta con este tipo de valores. Yo creo que la empresa o la persona, la marca personal que entiende esto, entendió todo. Entonces, Claro. ha sido de verdad un gran honor, Carlos, poder hacer este programa contigo el día de hoy. Regálanos, por favor, también tus redes sociales.
Primero que nada, gracias por la invitación, es padrísimo y además este tipo de espacios son súper geniales, a mí me encanta. Hace muchos años justamente estaba acordando que por ahí platicamos también en una estación de radio, en un podcast justamente cuando empezaban los podcasts y demás, fue la primera vez que platicamos. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues mis redes sociales, @Carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, @yo soy Carlos Tomasini en TikTok y en LinkedIn, pues me buscan como Carlos Tomasini, ¿no? Que ahí también estamos empezando a tener mucha actividad y también ahí en LinkedIn síganos en Voces de Impacto, ¿no? Claro que sí, Carlos, te vamos a seguir, pues como siempre te seguimos y como le decíamos a Luna también, espero que no sea la última vez que nos acompañes acá en el podcast. No, yo encantado, yo más puesto que un calcetín, así que muchísimas gracias, fue un placer, tocaya, y pues aquí andamos. Aquí andamos. Y pues bueno, esto fue El PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Si este episodio te dejó alguna idea, alguna reflexión, por favor, compártelo con tus colegas, con tus amigos. La verdad es que la intención es que juntos podamos seguir construyendo estos puentes entre PRs y periodistas, porque en este mundo todo comunica y todos comunicamos. Esto fue El PR y el Periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.